Capítulo 13. La dama de compañía del hermano menor de su majestad. Durante los días siguientes a su expedición de compras, Mao Mao se encontró haciendo lo mismo día tras día, lavar y desinfectar vendajes. Todos los asistentes médicos se estaban cansando bastante de ello, cuando, por casualidad, llegó un mensaje. Concretamente, un mensaje para Enen. ¿Solo para mí?, preguntó. Me pregunto qué será, dijo Yao intrigadísima, echando un vistazo. De las tres, era la más desarrollada, pero su comportamiento, incluidos sus ataques de curiosidad descarada, reflejaban su edad más que su aspecto. Parece ser la notificación de una nueva misión, dijo Enen. Cuando vieron lo que ponía, las tres fruncieron el ceño. Miraron al médico que había traído el aviso. Bueno, todos lo han visto. Enen va a tener otro trabajo que hacer durante un tiempo. Enen frunció el ceño con más fuerza que nadie. Lo siento, señor, pero debo decir que me repugna separarme de Lady Yao. Este encargo viene de alguien a quien no se le dice que no, replicó el médico. Su tono seguía siendo amistoso, pero estaba claro que no había lugar para discusiones. ¿Qué había escrito este inquietante aviso? Así que, ¿se le ordena servir al estimado hermano menor del emperador? Al menos durante un tiempo, dijo Yao, cogiendo el papel y leyéndolo de nuevo. Así que iba a ser la niñera de Jinshi. ¿Puedo preguntarle algo, señor? ¿Por qué a mí? Si se trata de nuestros exámenes, Lady Yao sacó mejores notas que yo. Sí, porque lo estropeaste deliberadamente, pensó Mao Mao, pero fue lo bastante decente como para resistir el impulso de decirlo en voz alta. Y no creo que mis antecedentes familiares me hagan apta para este servicio. Continuó Enen. Yao era de buena familia, pero Enen era una plebeya. Normalmente, cabría esperar que las damas de compañía de la familia real procedieran de hogares medianamente respetables. Mao Mao, sin embargo, creía intuir por qué habían elegido a Enen. En todo caso, creo que evita a las damas cuyo estatus es demasiado elevado, dijo la doctora, que parecía de algún modo complacida de saberlo. Elige a alguien de alto estatus y hay muchas posibilidades de que ella solo quiera convertirlo en su marido. Jinshi tenía 20 años, un año más que Mao Mao, y parecía aún mayor. Sin duda, una edad razonable para buscarle una esposa o consorte. De hecho, empezaba a parecer extraño que no lo hubiera hecho. Con esa cara, la persona equivocada podría hacer de su vida una pesadilla, dijo el médico. Como Mao Mao había sospechado, entonces Enen podía ser retorcida a su manera, pero era una devota incondicional de su señora. No haría nada escandaloso con Jinshi. De hecho, estaba tan dedicada a Yao que se leía claramente en la cara que no tenía ningún interés de ocupar ese puesto. ¡Qué maleducada! Se dice que Mao Mao estaba en la carrera. El médico echó un vistazo al exterior, donde un engendro con un monóculo estaba pegado a la ventana. Evidentemente, había vuelto de su paréntesis. Todo el mundo parecía estar ya acostumbrado a él. Pero algún individuo de alto rango insistió en que no era apta para el puesto, así que fue descartada. Justo en el momento en el que el engendro clavaba su mirada más dura, dos de sus subordinados aparecieron por detrás y lo apartaron de la ventana, arrastrándolo. Mao Mao deseó que no volviera, pero sabía que no debía esperar más que unos minutos de respiro. Te quieren allí mañana. Sé que es repentino, dijo el médico. Enen no respondió. Incluso su rostro permaneció impasible, pero de algún modo consiguió desprender un aura de absoluta repugnancia ante la idea. Miró a Yao, buscando ayuda, pero Yao se limitó a decir: si es una cuestión de antecedentes familiares, no hay mucho que podamos decir. Mao Mao había pensado que podría estar celosa, pero se mostró sorprendentemente dispuesta a cambiar de opinión cuando se le planteó esa lógica. Tal vez fuera porque sabía lo buena que era Enen en su trabajo. Podrían enviarte a cualquier parte, Enen. Espero que te vaya muy bien, dijo y le dedicó una sonrisa radiante. Mao Mao pensó brevemente que podría ser su pequeña forma de vengarse de Enen por llevarla siempre de las narices, pero no lo parecía. Yao estaba realmente dando su bendición a este traslado de personal, completamente ajena a lo que Enen sentía o a lo que esperaba. Yao era una ingenua clásica. Enen volvió a fruncir el ceño. Si su señora hubiera intercedido en ese momento, podría haberla salvado, pero Yao simplemente le había dado la vieja buena suerte. ¿Qué otra cosa podía hacer Enen? Entonces, buena suerte allá afuera, dijo el médico, dándole una palmada en el hombro. Enen asintió abatida. Por aquí hay mucho más trabajo con un par de manos menos.
dijo Yao, mientras organizaba los medicamentos en unos cajones. Ya había estado hablando más con Mao Mao, y el ritmo se había acelerado ahora que Enen se había ido. Sin duda, dijo Mao Mao. Enen trabajaba mucho. Estaba revisando las medicinas y clasificándolas en montones. De vez en cuando conseguían algo inusual, pero hoy todo se limitaba a rellenar los suministros de los medicamentos ordinarios. Espero que esté bien. Me gustaría pensar que no sería grosera con el hermano menor de su majestad. Estoy segura de que ella estará bien. Sí, tienes razón. Estamos hablando de Enen. Estoy segura de que está bien. Lo que quería decir era que no la ejecutara por ser un poco grosera con él. Mao Mao había estado pensando menos en Enen y más en la personalidad de Jinshi. Nunca estaba demasiado ansioso por castigar a la gente. Había ocasiones en las que sus manos estaban atadas y tenía que hacerlo, pero Mao Mao dudaba seriamente de que Enen hiciera algo tan horrible como para ponerse en esa situación, siempre y cuando ella no tratara activamente de asesinarlo. Mao Mao, mientras tanto, seguiría haciendo su trabajo con normalidad. La oficina de Jinshi estaba más poblada que de costumbre. Sostenía su papel en una mano mientras miraba a los funcionarios civiles, soldados y damas de la corte que le presentaban. Normalmente, alguien del rango de Jinshi no se habría molestado en conocer a cada nueva persona a la que se le asignaba un trabajo. Había sido idea suya asegurarse de ver a cada uno de ellos. Vamos a estar bastante ocupados, pero confío en que trabajarán duro, les dijo y sonrió. No pretendía sembrar la buena voluntad, ni siquiera hacer que sus subordinados se sintieran a gusto. Ni uno solo de los presentes sonreía. Sonreír a alguien podría causarle una buena impresión, pero para Jinshi también podía ser un presagio de desastre. En su primer día como eunuco en el palacio interno, uno de los otros eunucos le había saludado con una sonrisa. Gao Shun había desviado la mirada un instante, y Jinshi se había visto arrastrado hacia la maleza. Los hombres de por allí podían haberse quedado sin su posición más importante, pero eso no bastaba para robarles por completo su apetito sexual. El hombre había querido hacer de Jinshi su juguete. Jinshi no estaba seguro de cómo había empezado, pero había quedado claro que estaba en peligro. Curioso, nunca llegué a recordar aquello y reírme, murmuró para sí. Le había dado un puñetazo al eunuco y había huido, pero se había enterado de que esas relaciones no eran raras entre los hombres del palacio interno, que se referían a sus amantes como cuñados. No quería pensar en ello. Por desgracia, para todos los implicados, Jinshi no tenía ningún interés en esas cosas. ¿Ocurre algo, maestro Jinshi?, preguntó Basen, que, por fin, se había recuperado de sus heridas. Por lo que Jinshi había oído, había continuado su entrenamiento militar diario, sin descanso, a pesar de que su cuerpo estaba hecho jirones. Gao Shun parecía incrédulo ante la resistencia de su propio hijo. No es nada, dijo Jinshi. Todo el nuevo personal parecía estar a salvo. Se había sentido algo desconcertado cuando se enteró de que solo tenían que contratar a una joven dama de compañía, pero hasta ahora todo parecía ir bien, y ahora Suiren dejaría de reñirle cada vez que estaba en su habitación. No podía ser demasiado precavido, sobre todo teniendo en cuenta el reciente intento de envenenamiento. Tenía que estar muy atento. El propio Jinshi había esperado traer a bordo a cierta conocida suya de hacía mucho tiempo, pero en lugar de eso había acabado con una de las colegas de esa conocida, es decir, una de las damas de la corte de la oficina médica. Como el puesto era nuevo, la prueba se había hecho especialmente difícil y, una a una, habían ido eliminando a las mujeres sin aptitudes para la medicina. Eso le aseguró que al menos aquella joven sabía lo que hacía. Pronto todos tendrían mucho que hacer, ya que se acercaba la presentación del príncipe. Jinshi necesitaba volver al trabajo, así que les dijo que siguieran su camino. Cuando la multitud se había ido, Jinshi suspiró. Solo Basen estaba en la habitación con él y dejaría pasar el gesto. ¿Quiere que le prepare algo de beber, maestro Jinshi? No, no necesito nada. ¿Y tú? ¿Te encuentras mejor? Le pido mis sinceras disculpas, señor, pero mis carreras matutinas siguen siendo solo 2 li. Las tendré de vuelta a la normalidad en poco tiempo. Eso le pareció más que suficiente a Jinshi. Se maravillaba de las capacidades físicas de Basen. El trabajo de Basen se había acumulado durante su ausencia y ahora estaba jugando a ponerse al día. No tenía ningún don para el papeleo, pero hacía lo que podía, lo que complacía al Jinshi. Maestro Jinshi, dijo Basen levantando un trozo de papel. ¿Qué desea hacer con la doncella del santuario Shao que vive en la villa?
La política podía ser una molestia muy especial. Cosas que podrían haberse comunicado fácilmente de forma oral tenían que anunciarse en memorandos minuciosamente detallados. La doncella del santuario había llegado a la villa hacía días y ahora llegaban los papeles sobre el asunto. En cuanto a la doncella del santuario, Jinshi había ido a saludarla formalmente, pero eso era todo. Tenía la impresión de que era otro quien se ocupaba del asunto, así que imagínate su sorpresa cuando cayó en sus manos. Ahora es mi problema, ¿no? Miró la montaña de papeles y volvió a suspirar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Los asuntos relacionados con el palacio interno seguían llegando a sus manos y parecía que le tocaba a él. Así lo sentía, llenar el hueco dejado por la ausencia del clan Shi. ¿Crees que todos me odian?, preguntó. No, señor. En todo caso, creo que te adoran. Me gustaría que no lo dijeras con esa cara tan seria. ¿No? Creo que todos vinieron aquí por un genuino deseo de conocerlo, señor. Lo peor era que no había ni una pizca de malicia en la voz de Basen. La razón por la que las damas de la corte no podían entrar en su despacho era que muchas de ellas dejaban sus papeles solo por tener una excusa para alargar su estancia allí. De hecho, alguno que otro burócrata intentaba lo mismo, de modo que, en la actualidad, a cualquiera que dejara sus papeles en el despacho de Jinshi se les prohibía la entrada. En realidad, Jinshi no lo consideraba una mancha negra para los autores, pero para los forasteros era imposible no pensar que allí dentro ocurría algo extraño. Algunos se hicieron a la idea de que el despacho de Jinshi era un lugar donde el más mínimo desliz sería severamente castigado. A pesar de todo, la cantidad de papeleo nunca parecía disminuir. En cualquier caso, la doncella del santuario Shao, sí. Los médicos aún no han ido a verla, ¿verdad?, preguntó Jinshi. No, señor. El plan es que el oficial médico Kan y las nuevas asistentes médicos sean quienes la examinen. Esta mujer era una dignataria extranjera, una doncella de santuario. No podía someterla alegremente a un examen por hombres, aunque estuviera aquí para recibir un tratamiento médico. Enviarían al eunuco del padre de Kan Luomen, Mao Mao, el tío de Lakan. Las damas de la corte serían las encargadas de examinarla, y Luomen haría el diagnóstico basándose en lo que ellas le dijeran. Un método indirecto en el mejor de los casos. Indirecto, pero necesario. Era lo que le había pedido la delegación de Shao. Jinshi acababa de apropiarse de una de las asistentes médicas, por lo que solo quedaban dos, pero al menos Mao Mao estaría allí. Esperaba que ella y Luomen trabajaran bien juntos. De acuerdo. Averigua los horarios de todos y dile a la oficina médica que organice un examen, idealmente uno que se adapte lo más posible a las necesidades y disponibilidad de la doncella del santuario. Sí, señor. Basen anotó rápidamente las órdenes y se las pasó a un mensajero que esperaba fuera del despacho. ¿Hay algo más?, preguntó Jinshi. Quería quitarse de encima los asuntos más importantes. Las molestias que parecían perseguirle una y otra vez podían esperar. Nada que decir, señor, excepto... Sí. Basen parecía incómodo. Ya hemos recibido una solicitud de traslado. Le tendió la solicitud escrita, que Jinshi tomó y estudió. Estaba escrita con mano muy hábil. Debía de proceder de una de las personas que había conocido antes. Una dama de la corte llamada Enend solicita ser trasladada de nuevo a la oficina médica. ¿Era una de las asistentes médicas? Aves de un mismo plumaje, como se suele decir. Un trabajo poco corriente puede atraer a gente poco corriente. Jinshi no deseaba tener demasiadas jovencitas de compañía a su alrededor, así que una vez que las otras mujeres hubiesen aprendido el oficio, pensó que era muy posible que pudieran llevarse bien con una persona menos. Si la tal Enen aguantaba hasta entonces, podía cumplir su deseo. ¿En qué nos basamos para contratar a Enen?, preguntó. Es diligente en todos los aspectos de su trabajo y excelente apoyando a las que lo rodean. También ha sido dama de compañía desde que tenía 10 años, así que ya sabe lo que se hace en ese aspecto. Aprende rápido, pero no muestra ningún deseo de progresar en el mundo, lo que supongo que es a la vez una fortaleza y una debilidad. Sí, eso suena prometedor. Ella también... Bueno, no se trata precisamente de sus capacidades. Basen sonaba incómodo. No se atrevía a mirar el papel directamente. Sí, sácalo. Señor, aquí hay una nota adicional. No es que se sienta incómoda con los hombres o que le desagraden específicamente. Vaciló brevemente antes de decir, pero ha demostrado cierta preferencia por las mujeres. ¿Preferencia por las mujeres? Lo que significa que estaba románticamente interesada en otras mujeres, a pesar de ser ella misma una mujer. ¡Se queda!
exclamó Jinshi, desechando la petición de traslado. ¡Maestro Jinshi! Ella encaja perfectamente. No pienso dejarla escapar. Sonreí ampliamente mientras volvía al trabajo.